Pues después de la presentación, de la recepción que hemos recibido por parte de la mesa, vamos a continuar con la programación que teníamos prevista. En este caso, vamos a continuar con una presentación que nos va a hacer el profesor Albéniz. El profesor Albéniz ha sido vicerrector académico de la Universidad de Medellín, en Colombia, durante muchísimos años. Es español, pero ha estado allí muchísimo tiempo. Y vamos a tener una conferencia relacionada con la formación de ingenieros y su contribución para mejorar las condiciones sociales de Iberoamérica. Posteriormente, lo que vamos a hacer, les hemos pedido, que yo creo que para todos puede ser interesante, que nos regalen 5 minutos cada uno de ellos de su conferencia para que nos cuenten un poco sobre este palacio, para que sepamos cómo es, y entre medias de las conferencias iremos a tomar un café también en otra parte del palacio y nos irán comentando algunas cositas. Posteriormente del café vamos a tener otra conferencia, en este caso del profesor Pires, que bueno, viene muy pertrechado para hablarnos sobre los retos de la docencia que nos dejó la pandemia. Vamos a empezar. Profesor Albéniz, cuando quiera. Muchas gracias, Virginia. Bueno, muchas gracias a ASIBEI y muchas gracias también a la Politécnica de Madrid por acogernos. Cuando Jaime me invitó a reflexionar un rato sobre este asunto, pues me dio una gran alegría y pensé hacer una reflexión apartándome ligeramente no del tema, sino del título propuesto. ¿Sí? En principio, el eje temático del que me habían hablado era enseñanza de la ingeniería en Iberoamérica, desafíos pospandemia. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo quiero trastocarlo un poquito y hablar de algunos desafíos, ahora justificaremos, actuales de la formación de ingenieros en Iberoamérica. ¿Por qué algunos desafíos? Porque los desafíos son muchísimos y no tendríamos ni tiempo ni... Yo prefiero quedarme con unos poquitos que sean muy significativos. He renunciado también a hablar de la pospandemia, porque ustedes ya llevan mucho tiempo pensando en la pospandemia. Estos días he recibido decenas de artículos de profesores de ingeniería de Iberoamérica que, si tuviera que leerlos, me tendría que dedicar 20 horas diarias a no hacer más que eso. Entonces, hay muchísimos profesores que están reflexionando sobre la situación en la pospandemia, las experiencias de la pospandemia. Entonces, yo prefiero dejárselo a ustedes y hablar de los desafíos, algunos desafíos actuales, porque hay más que la pospandemia. Antes de la pospandemia, durante la pospandemia y después de la pospandemia. También he renunciado a hablar de la enseñanza de la ingeniería. Y les propongo que reflexionemos sobre la formación de los ingenieros. No es lo mismo enseñanza que formación. Es un viejo debate, no son sinónimos. Y no es lo mismo la ingeniería que los ingenieros. Evidentemente la ingeniería se puede enseñar, pero los ingenieros hay que formarlos. Y la primera herramienta de la formación de los ingenieros es la enseñanza de la ingeniería. Pero la formación de los ingenieros va más allá de la pura enseñanza de la ingeniería. Entonces me parece que es importante que reflexionemos sobre la formación de los ingenieros. Renuncio de entrada, por supuesto, a ofrecerles recetas, porque no existen y porque sería muy pretencioso por mi parte intentarlo, ¿no? Y les propongo que vayamos a reflexionar un poquito sobre lo más medular de la formación de los ingenieros en las condiciones actuales, lo más nuclear. Es muy curioso porque, revisando la documentación de ASIBEI, me he encontrado con que el 12º Encuentro Iberoamericano de Educación en Ingeniería de ASIBEI, que se celebró el 4, 5 y 6 de noviembre de 2019 en San Luis de Potosí, primero hay una permanente equivalencia entre enseñanza y educación y formación,
como si fueran lo mismo. Y además José Carlos Cuadrado, que desafortunadamente no nos puede acompañar, tuvo una conferencia que es muy similar a la que a mí me planteó Jaime. Entonces espero no ser excesivamente heterodoxo y que esto pues sirva para reflexionar un rato y bueno, tener un motivo más para estar reunidos, ¿no? Procederemos mediante el análisis, que es lo que les gusta a los matemáticos y a los físicos, que es mi formación inicial, y a los ingenieros, es partir, ¿no? Entonces, de cada parte haremos una pequeña reflexión y sacaremos unos desafíos. Entonces, comenzamos por la actualidad. Estamos en Madrid, estamos en la Universidad Politécnica de Madrid. De alguna manera, la Politécnica actual, las escuelas formaban parte de la antigua Universidad Central de Madrid. La Politécnica se funda en el 71, yo lo recuerdo muy bien porque yo en ese momento era estudiante de física en Barcelona y recuerdo cuando se generaron las Politécnicas, la de Madrid, la de Barcelona, que después se llamó de Cataluña, y la de Valencia. Pues bien, Ortega transitaba, digamos, por este campus. Entonces todo el mundo recordamos su afirmación en las Meditaciones del Quijote, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Esto lo repite todo el mundo, pero hay que decir la frase entera. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. De manera que es importantísimo comenzar reflexionando sobre la circunstancia. No basta con contemplarla o verla, sino que debemos intentar comprender la circunstancia. Y no resulta fácil comprender, porque vivimos en la cultura del simulacro, en la cultura de la apariencia, en la cultura incluso de la mentira, en la cultura donde lo importante son los influencers y los trending topics, las tendencias, y entonces muchas veces se olvida lo fundamental y podemos caer en esa trampa de dejarnos llevar por la ola de las tendencias. Entonces vamos a intentar buscar qué es lo más nuclear de esta formación de los ingenieros en este momento. Y podríamos comenzar invitándoles a esta reflexión. Walter Benjamin fue un filósofo judío que en los años 40, huyendo de los nazis, llegó a España y estando en Portbou, en la frontera de Gerona con Francia, pues se suicidó porque de miedo que tenía de que lo pillaran, ¿no? Entonces, Walter Benjamin escribe las tesis sobre la filosofía de la historia y allí cuenta una historieta, un cuento muy hermoso que le resumo aquí. Se dice que había un autómata construido de tal manera que a cada movimiento de un jugador de ajedrez correspondía con otro que le aseguraba siempre el triunfo de la partida. Lo que aparecía era un muñeco vestido de turco con la boquilla de narguile en la boca, que estaba sentado en un tablero que descansaba sobre una amplia mesa. Un sistema de espejos producía la ilusión de que todos los lados de la mesa eran transparentes. Entonces parecía que era el autómata el que movía las fichas del ajedrez. En realidad, dentro de la mesa, oculto, sin que se le pudiera ver, había un viejo enano jorobado que era un maestro del ajedrez y era el que movía los hilos que a su vez movía las manos del autómata. Entonces yo les invito a que intentemos descubrir cuál es el viejo jorobado enano que mueve los hilos. ¿Quién mueve los hilos de las decisiones que tomamos? No es muy seguro que seamos nosotros. Y es muy importante saber quién nos influye en las decisiones que tomamos. Ustedes pueden decirme, es que nosotros somos ingenieros y no estamos acostumbrados a entrar en estas elucubraciones. Bueno, pues yo les invito a pensar esta respuesta que da Ortega en el texto fundamental de obligatoria lectura
para cualquier ingeniero, Meditaciones de la técnica. Meditaciones de la técnica, permítanme una mínima digresión, es el curso que en el año 1933 da Ortega en la Escuela de Verano de Santander. La Escuela de Verano de Santander se funda en el 32 y Ortega da el primer curso en el 33. Toman unas notas, prepara unas notas para dar el curso y al poco tiempo él se exilia y va a Argentina. Entonces, en Argentina le piden que publique algo en La Nación y él, que prevé que la técnica va a ser fundamental en el desarrollo de la historia humana, comienza a publicar artículos en La Nación sobre la técnica. Al poco tiempo descubre que algunos periodistas de Chile toman esos artículos y los convierten en un libro y lo publican en Chile sin pedirle permiso. Y él se enfurece tremendamente. Y entonces en el año 33 había dado aquel curso, pero en el año 39 él, estando en Argentina, publica la primera edición de este texto fundamental, que es las Meditaciones de la técnica. Pues bien, en las Meditaciones de la técnica dice: quiero hacer constar un hecho estupefaciente. Ortega escribía muy bien. Ante los más agudos problemas que con trágica intensidad angustian al hombre civilizado, estamos hablando del 33, el individuo educado por la universidad queda paralítico porque no tiene conocimiento alguno de sus factores. Los conflictos le han cogido de sorpresa, entre otras razones porque no tenían contacto verdadero con la técnica. Eso les pasa a los universitarios, pero dice viceversa. Los ingenieros sumergidos cada cual en su tecnicismo especial, sin la educación panorámica y sintética que solo la universidad puede dar, eran incapaces de afrontar ni prever el problema que la técnica plantea hoy a la humanidad. Es decir, la denuncia que muchos años después hará Snow en la obra famosa de las dos culturas, ya la denuncia aquí Ortega. ¿Sí? Los universitarios van por una parte como si la técnica no existiera y los ingenieros van por otra como si solo existiera la técnica. Entonces, hay que intentar dar a los ingenieros una formación mucho más completa que solo el puro entrenamiento para la técnica. Pues bien, intentando seguir esta huella, podríamos decir algunas características de la sociedad actual. Podrían ser estas. Es una sociedad en cambio permanente, vertiginoso y profundo. José Echeverría es un sociólogo de la Universidad Pública de Navarra, muy amigo mío, y él habla de la tiranía del presente. O Zygmunt Bauman, que murió hace 3 años, con 91 años, dice que esta circunstancia conduce a una situación de inestabilidad, incertidumbre y complejidad creciente. El triunfo de lo líquido, como veremos ahora, es la gran metáfora que se inventa Zygmunt Bauman. Se manifiesta en el simulacro, en la posverdad, en la mentira, dice el pensador, el filósofo español Emilio Lledó. Es la sociedad del riesgo, como denuncia Ulrich Beck, riesgo medioambiental, riesgo en la salud, riesgo económico, riesgo de guerra. Todo esto está escrito hace 15 años por Ulrich Beck. Y finalmente podríamos decir que es una sociedad tecnológica, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad en red, sociedad digital, multimedia, posindustrial, global, para acabar en el metaverso, que es el triunfo de lo virtual. El sometimiento de lo real a lo virtual, en rigor. Bueno, pues por darles una visión panorámica, aquí les planteo los títulos de 7 obras de Zygmunt Bauman sobre lo líquido. Este fue el gran invento y él ya tenía muchos años cuando escribió esto, ¿no? Ahí tienen ustedes, todo es líquido, la modernidad líquida, la vida líquida, el amor líquido, la educación líquida, los tiempos líquidos, la cultura líquida, hasta el miedo es líquido. Es decir, todo desaparece porque, como decía ya el manifiesto comunista, todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Sí? Entonces, claro, en esta situación es muy difícil encontrar a dónde amarrarse. Y nosotros, como formadores,
vamos a ver cómo permanentemente estamos viviendo, quizás sin saberlo, esta situación de indefinición y de liquidez. ¿Cuáles podrían ser los desafíos de la actualidad? Pues en el año 29, Ortega y Gasset publica una obra fundamental que se titula En torno a Galileo. Y el capítulo central de En torno a Galileo comienza con esta pregunta: ¿qué nos pasa? Y responde Ortega: nos pasa que no sabemos lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Entonces, en mi invitación, yo creo que el primer desafío que nosotros tenemos es intentar comprender la realidad, intentar profundizar, es decir, no dar respuestas a preguntas que todavía no hemos sabido hacer, ¿sí? O dar soluciones sin saber quién mueve los hilos. ¿Sí? Nos gusta lo operativo, lo concreto, sobre todo con ingenieros, pero hay que tener cuidado porque quizás podemos tener un efecto boomerang y las respuestas se vuelvan contra nosotros. Entonces yo creo que el primer desafío es este: intentar comprender la realidad, dedicarle un tiempo a estudiar y a debatir la realidad, no pensar que nosotros ya conocemos la realidad y que la tenemos muy bien asumida. Porque puede que estemos formando ingenieros para una utopía, y las utopías ya murieron en la posmodernidad. Bueno, el segundo aspecto al que les invito es Iberoamérica. Hay una obra escrita por un jesuita español en el siglo XVIII, el padre Isla, que era un ilustrado, y él ironizaba mucho con el trabajo que hacían los frailes predicadores que no tenían ninguna formación. Entonces, en un momento dado, en esa novela que se titula Fray Gerundio Campazas, alias Zotes, dice: ¿cómo atraer la atención del auditorio, del pueblo fiel que está en la iglesia? Y le dice al predicador: primero, apaga todas las luces; segundo, súbete al púlpito y no comiences a hablar, quédate en silencio y mira a todo el mundo. Cuando todos estén atentos mirándote, tú en latín, hay que decirlo en latín, le sueltas esta frase: Deus non est. Dios no existe. Entonces, claro, todo el pueblo dirá: ¿cómo el predicador dice que Dios no existe? Y tú añades luego: eso dicen los impíos. Y entonces ya has conseguido captar la atención. Pues aquí podríamos decir algo parecido: Iberoamérica no existe. Iberoamérica es una propuesta, es un conjunto de proyectos en construcción, en una situación geopolítica que, como nos decía el presidente de Asibey hace un momento, se torna cada vez más compleja. La semana pasada en Madrid se celebró la reunión de la OTAN. Resultado final de la reunión de la OTAN: Rusia es el enemigo, China es la amenaza. Muchos países de Iberoamérica están en una situación geopolítica inestable, de cambio. Asumir que Iberoamérica existe per se, pues es una falacia. Iberoamérica existe en tanto en cuanto la estamos construyendo. Por eso, ¿cuál es el gran desafío de Iberoamérica? Construirla, pero construirla como ingenieros. Y perdonen que recurra de nuevo a Ortega. En el año 1919 se celebró en Madrid un gran congreso nacional e internacional de ingeniería. Imagínense que fue la actividad más importante del año. No es como nosotros ahora, quién sabe en Madrid, que estamos reunidos aquí en Asibey. Entonces Ortega, que se encargaba de escribir los editoriales del periódico más importante de aquel momento, que se llamaba El Sol, escribe un editorial importantísimo que titula La fiesta de los ingenieros. Yo les quiero leer un parrafito de este editorial. Dice Ortega, entrecomillado, ¿están cansados los ingenieros
de que hoy un político y mañana otro, a los políticos los llama abogadetes y decidores, o sea, charlatanes. Dice Ortega, los políticos son abogadetes y charlatanes. Pues bien, de que hoy un político y mañana otro aparece en la plaza pública pregonando tal o cual específico proyecto reconstructor, exentos los pregoneros de toda noción técnica sobre el mejunje que a voz en grito encarecen, convierten siempre en huero tópico lo que merecería ser una bien nutrida realidad. No se trata de que los ingenieros quieran hoy dejar su ingeniería para tomarse una fuerza política. Ortega no quiere que los ingenieros se dediquen a la política. Es más bien lo contrario. Los ingenieros acuden a la vida pública como lo que son, como hombres de ciencia, como hombres de práctica técnica, y aportan a la gobernación lo que es su haber, el conocimiento. La sociedad en su conjunto, la política iberoamericana, necesita imprescindiblemente del trabajo y de la presencia, no solo técnica, sino social, de los ingenieros. Como formadores de ingenieros, el mayor servicio que podemos hacer a la construcción de Iberoamérica es formar bien a los ingenieros. Ponernos más o menos de acuerdo, como nos invitaban en la presentación de este acto, detectar bien cuáles son los problemas y tener unas propuestas de formación seria de los ingenieros. Iberoamérica se va a construir por muchos vectores fuerza, pero uno esencial es la ingeniería. Y la ingeniería que se desarrolle en América depende críticamente de la formación que estamos dando a los ingenieros. Ese es el mayor desafío que tenemos para la formación de ingenieros en Iberoamérica. Formar buenos ingenieros, formarlos bien en lo que está en nuestras manos. Si pasamos al tercer aspecto, que es justamente la formación, me gustaría comenzar con un par de citas de dos, un filósofo y un escritor bien conocido. El filósofo fue un filósofo español que trabajó muchísimos años en Colombia, Germán Martínez Argote, que dice: ¿qué se entiende por educación? Depende de la idea que tenemos de hombre. La educación es un problema de antropología. La educación no es un problema técnico, ni político. Tiene una dimensión técnica y una dimensión política. Pero la educación es un problema de antropología. Cuando yo hablo de la educación, mis palabras me traicionan y están diciendo a los demás lo que pienso yo, no solo de la educación, sino del ser humano. Si yo concibo el ser humano como el Homo faber, ¿sí?, o como el Homo politicus, o el ser social. Y la segunda expresión, muy similar, es de Ernesto Sábato. Evitemos el error de reformar la educación como si se tratara de un problema meramente técnico y no el resultado de la concepción del hombre que le sirve de fundamento. Lo importante es lo que pensamos sobre el ser humano. Entonces, a la hora de reformar un currículo, consciente o inconscientemente, sabiéndolo o sin saberlo, nosotros, las propuestas que hacemos están condicionadas por el pensamiento que tenemos sobre el ser humano. Ese debe ser un hilo importante que mueve los brazos del autómata. Entonces, algunas reflexiones sobre la educación, sobre la formación en América, comenzarían afirmando que en educación es muy frecuente utilizar como falsos sinónimos, lo que son falsos sinónimos. Nosotros hablamos indistintamente de educar, enseñar, instruir, formar, entrenar, adiestrar, y son cosas muy distintas. Entonces, ¿a qué debe dedicarse la universidad? ¿A enseñar o a formar? No, debe dedicarse a enseñar y a formar. O yo diría, debe dedicarse a formar, y su primera herramienta para formar es justamente la enseñanza. La ley Savary en Francia
transformó las unidades de enseñanza y de investigación en unidades de formación y de investigación en el año 84. Fíjense que esto fue un cambio brutal. Es decir, ¿nos vamos a dedicar a la educación? No, nos vamos a dedicar a la formación, ¿sí? O, como dice Patrice Rangard, la enseñanza apunta a la transmisión de saberes, es decir, representaciones de las cosas. La formación concierne a las prácticas en que la persona está comprometida. Es decir, si nosotros ponemos en el centro de nuestra actividad la enseñanza de la asignatura, o si ponemos en el centro de nuestra actividad al estudiante al que queremos formar, utilizando la enseñanza de la asignatura. Pero el planteamiento es diverso, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Desde la fundación de las universidades en el siglo XIII, por ejemplo, en el libro de las partidas, Alfonso X el Sabio define la universidad así: ayuntamiento de maestros e escolares. Eso es lo más importante, que los profesores y los estudiantes estén unidos, ayuntamiento, que es fecho en algún lugar. El lugar es lo de menos. Pero añade, con voluntad e entendimiento de aprender los saberes. Es decir, debe haber voluntad por parte del estudiante y debe haber capacidad intelectual para aprender los saberes que el maestro le enseña. Aquí nos tendríamos que preguntar cuáles son estos saberes, ¿no? Bueno, pues de ahí evolucionamos hasta la misión de la Universidad de Ortega, que dice que la tarea central de la universidad es enseñar al hombre la plena cultura del tiempo, descubrirle con claridad y precisión el gigantesco mundo presente donde tiene que encajarse su vida para ser auténtica. Aunque Ortega habla de la enseñanza, esto realmente es formación. Entonces ustedes me dirán, pero es que la universidad de ahora es otra. La universidad de ahora y la universidad de los tiempos en general ha sido un lugar de tensiones entre diversas propuestas formativas. Esto decía Alfonso X el Sabio, esto dice Ortega, pero ese fantasma que muchas veces nos despierta de la comercialización de la universidad, de la conversión al mercado de la universidad, es un asunto muy viejo. ¿Sí? En el siglo XVII, un poeta español de estas tierras, don Luis Góngora y Argote, escribía lo siguiente: dineros son calidad, verdad. Más ama quien más suspira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala. La corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad, verdad. Siempre nos ha acechado los mismos peligros a nuestra comprensión de la universidad. Entonces, nos podríamos preguntar a qué debe dedicarse la universidad en estos tiempos. Y si nosotros miramos el panorama, vemos que hay una serie de síntomas de insatisfacción de la educación superior. Encontramos fácilmente también unos retos de la educación superior y unas tensiones. Voy a detenerme un minuto en estos asuntos que me parecen importantes. Por ejemplo, la insatisfacción de la educación superior, que está detectada por estudios como los de Weiss. En la identidad y la misión hemos pasado de una definición clara, ¿qué es la universidad y a qué debe dedicarse?, a una cierta indefinición, ¿sí? Por ejemplo, un profesor de la Complutense, que ha fallecido hace muy poco tiempo, Antonio Pulido, escribió un libro precioso después de una investigación larga sobre el futuro de la universidad, y allí se pregunta en la primera página: ¿tiene sentido preguntarse hoy en día por la identidad de la universidad? Esto ya es una estructura que está en el mercado y entonces se pierden los límites, se hacen difusos los límites. El rector nos hablaba hace un momento de un asunto del que hemos reflexionado mucho, durante mucho tiempo en ANSIBEI, sobre el perfil del ingeniero, ¿sí?, que se hace muy difuso, ¿no? Como dice el profesor Sobrevila en un escrito famosísimo en Buenos Aires, ¿no? A la palabra ingeniero o ingeniería se le añade todo tipo de adjetivos que puedan terminar desfigurando
la concepción sustantiva de lo que es un ingeniero, ¿no? Otro motivo de insatisfacción es el abandono universitario, que nos preocupa a todos muchísimo, al cual no sabemos darle respuesta o a veces le damos respuestas falseando. Y en la salida, la inserción laboral, la inserción profesional, ¿qué pasa con nuestros egresados, ¿no? Otro momento de insatisfacción es el estado de permanente reforma. Parece que vamos ensayo-error, ensayo-error. A veces nos fiamos más de los expertos. Yo tengo mucho respeto por los expertos, pero mucho cuidado, porque a veces se presentan expertos en nuestras instituciones y uno lo primero que les pregunta, oiga, ¿usted alguna vez ha dado clase? ¿Usted ha sido alguna vez profesor? De matemáticas, de física, de mecánica, de fluidos, de electromagnetismo. No, y entonces, ¿cómo viene usted aquí a enseñar a los profesores cómo hay que enseñar? Los retos de la educación superior, según la tercera Conferencia Mundial de Educación que acaba de celebrarse en Barcelona en el mes de mayo, dice que hay que crear sistemas de educación superior más abiertos, inclusivos, equitativos y colaborativos. Que es urgente el cambio de mentalidad. Es tan urgente que es un imperativo ético. Son las palabras textuales que emplea el informe de la UNESCO. Y dice, la proporción de la población que vive en democracia ha pasado del 12,3% en el 2010 al 6,4% en el 2021. Y esto tiene consecuencias enormes en la libertad de investigación, en la libertad de enseñanza. Un país que no tiene democracia es muy difícil que pueda ser un ecosistema para el desarrollo del pensamiento universitario. Y finalmente, porque no hay tiempo, algunas tensiones en la educación superior que nos rompen la cabeza todos los días. Queremos que haya exigencia académica para que haya calidad, pero al mismo tiempo hay que democratizar el acceso al conocimiento. Entonces es muy complicado, ¿sí? Yo, perdonen la referencia personal, pero fui durante muchísimos años profesor en la Escuela Colombiana de Ingeniería en Bogotá, y yo siempre le pedía al rector tener al menos un curso de física con los estudiantes que llegaban, ¿sí? Para conocer en mis propias carnes la situación en que llegan los estudiantes a la universidad, la situación en que llegaban los estudiantes a una escuela de ingeniería. Preocupante, lamentable, pero hay que trabajar con eso, no tenemos otra cosa, ¿no? Entonces ahora es muy fácil decir, bueno, esto, calidad, ¿y qué vamos a entender por calidad, no? Entonces democratizar el acceso con mantener una calidad alta, eso no es una cuestión de solución sencilla, ahí hay una tensión grande. Otra tensión se presenta en currículos más academicistas, más científicos, en el caso de la ingeniería, o en currículos más profesionales, ¿sí? Vamos a darles las herramientas para que puedan salir y trabajar en las empresas. Y claro, cuando, sobre todo en algunas carreras, las que tienen que ver con la informática, con los sistemas, vienen a nuestras universidades a veces propuestas de las compañías que dicen, le hago un seminario y le doy una certificación, y los estudiantes prefieren muchísimo más ir al seminario que da tal compañía con una certificación que ir a la clase del profesor que explica pues, ecuaciones diferenciales 2. Entonces, construir un currículo bien equilibrado es difícil en la tensión. O, por ejemplo, la presencialidad y las formas no presenciales, que es un debate que se ha abierto mucho con motivo de la pandemia. Y el asunto no es nada sencillo. Yo querría decir dos palabras. En primer lugar, los dos sistemas tienen ventajas y los dos sistemas tienen inconvenientes. Pero fíjense que durante muchos siglos se ha hablado de la comunidad universitaria, el ayuntamiento de maestros escolares, que decía Alfonso X el Sabio. Ahora corremos el riesgo de que la universidad se convierta
en la expresión del sociólogo francés Marc Augé, en un no lugar. Es la expresión que él emplea. Un no lugar es el espacio del anonimato. El ejemplo perfecto de un no lugar es el aeropuerto. Eso está lleno de personas que van, vienen, suben, bajan, nadie se conoce, nadie se habla. Nosotros podríamos decir que las personas que están en este momento en el aeropuerto de Barajas forman una comunidad. Sería un disparate, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado, las universidades se están convirtiendo en un no lugar. ¿Sí? Las personas van, hay unos pocos que sí tienen relación entre ellos, pero muchos no se conocen, muchos no se hablan. Entonces la comunidad se ha roto, ¿no? Y últimamente, tengo aquí el dato, hace 2 meses, un mes, 2 meses, en la Universidad de Zaragoza se ha celebrado unas jornadas sobre universidad en tiempos de pandemia, innovación, imaginación e incertidumbre. Y la conclusión dice lo siguiente: es el momento de recuperar lo que parecía obsoleto y cuestionar las modas dominantes en nuestro quehacer como universitarios. Queremos debatir sobre la digitalización y la docencia desde otras perspectivas. Nuccio Ordine, no sé si lo conocen, es un profesor italiano, yo le recomiendo sus videos, es una auténtica maravilla. Dice, aquí parece que se ha aprovechado la pandemia para descubrir un nuevo negocio. Ahora podemos digitalizarlo todo. Entonces podemos prescindir de muchas cosas y esto va a ser más rentable económicamente. No, el estudiante necesita absolutamente, el estudiante de ingeniería necesita absolutamente la presencialidad. Absolutamente. Dice Nuccio Ordine, ninguna plataforma digital ha cambiado nunca a un estudiante. Quien cambia a un estudiante es un buen maestro. Naturalmente, un buen maestro también va a hacer uso de la tecnología, porque es una herramienta de una potencia increíble. Sí, pero debemos reflexionar sobre qué caminos estamos andando y cuáles son las razones que nos llevan a optar por una masificación de la digitalización, cuando quizás, yo les puedo decir la experiencia que ya se está evaluando en España de el efecto que ha tenido la enseñanza online en los estudiantes de secundaria obligatoria y de bachillerato, y ha sido un desastre. El efecto formativo, me refiero. Naturalmente, eso lo que se ha hecho es mucho mejor que no haber hecho nada. Eso es evidente, ¿no? Los colegios, yo creo que tuvieron la capacidad de reaccionar rápidamente, y lo mismo en las universidades, los profesores han hecho un esfuerzo inmenso, las directivas han hecho un esfuerzo inmenso, y yo creo que eso lo debemos analizar, evaluar y aprender de lo que es bueno, de lo que nos sirve, de lo que ha funcionado bien, y tener mucho cuidado con esa generalización y esa masificación. Con esto habría tema para una conferencia, pero pues no me voy a detener más. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos de la formación? Ante esa situación de cambio permanente y de pérdida de identidad, a mí me viene a la memoria la afirmación del filósofo Javier Zubiri, filósofo español que murió hace 40 años, que decía: identidad es ser siempre el mismo, no siendo nunca lo mismo. Esto no es nada fácil. Es relativamente fácil es ser siempre el mismo. Entonces uno cae en un conservadurismo que puede ser fosilizante y suicida. ¿Sí? Y es también relativamente fácil no ser siempre lo mismo. Y entonces uno siempre está a la moda, pero ha perdido sus raíces. A la vez, ser siempre el mismo, no siendo nunca lo mismo, es una tensión que cuando se consigue dominar es fértil, pero hay que hacer un esfuerzo grande, ¿no? La segunda expresión es muy curiosa. Eugenio d'Ors fue un intelectual español del siglo pasado,
que tenía muy buena relación con la burguesía catalana. Entonces le invitaron una vez a comer en Barcelona, y una comida buenísima, y entonces al final sacaron champán. Y vino el mesero, el camarero, y le dijo: señores, yo les voy a ofrecer el champán, permítanme, que he aprendido a abrir las botellas de una manera muy peculiar en unos cursos que he hecho de alta hostelería. Y le soltó el rollito y abrió la botella de champán, y entonces el champán se desparramó. Y le llamó Eugenio d'Ors y le dijo: joven, los experimentos con gaseosa, no experimente usted con champán. Bueno, yo diría, en educación, ojo con los experimentos. Cuidado con los experimentos. Estamos experimentando con seres humanos, en nuestro caso con formandos de ingeniería que van a tener una labor social de una importancia enorme. Cada vez que tocamos un currículo, estamos poniendo en riesgo a un grupo grande de personas y de profesionales. Hay que tener mucho cuidado con los experimentos y no utilizar de modo acrítico el sistema nuestro de ensayo y error, ¿no? La respuesta podría ser el desafío: evaluar, 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 evaluar. Hacer propuestas, pensarlas bien, debatirlas entre nosotros. Ustedes tienen los foros de ASIBEI, fíjense la riqueza, ¿no? El punto de vista sobre esa propuesta de cualquiera de nuestros países, todos reunidos, eso es una riqueza inmensa. Y evaluar, evaluar. Y evaluar siempre es corregir. Evaluar no es dar un diagnóstico, no. Evaluar es diagnosticar y corregir. El análisis crítico de las propuestas de calidad, que vamos a entender por calidad, cultivar la actitud crítica y, yo diría, el gran desafío de la formación, lo prioritario de la formación. Jaime, con el cual formamos parte del grupo de investigación EDUCIN, de Educación en la Ingeniería, sabe las horas y horas y horas que nosotros pasamos pensando, hablando con profesores, hablando con decanos, investigando, haciendo encuestas. Lo nuclear es la formación de los profesores de ingeniería. Ese es el gran desafío. Y permítanme que, como profesor de física, pues me despida de esta parte con esta reflexión de Feynman. El problema no es que la gente carezca de educación. El problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado, pero no están educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. Es decir, falta la actitud crítica. Bueno, y voy con la última parte. Ingenieros. Yo a mis estudiantes de maestría en Bogotá durante muchos años les decía: mire, si usted quiere el resumen de mi curso, grábese esto en el alma y en la mente. Vean pues los ingenieros cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Mientras se están ocupando de su faena particular, la historia les quita el suelo de debajo de sus pies. Es preciso estar alerta y salir del propio oficio, otear bien el paisaje de la vida, que es siempre total. La facultad suprema para vivir no la da ningún oficio ni ninguna ciencia. Es la sinopsis de todos los oficios y de todas las ciencias y de muchas cosas además. Para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Y lo vamos a ver inmediatamente con este esquemita, a ver qué les parece. Yo lo someto a su criterio. ¿Cómo llegamos a la ingeniería? Dice Ortega: en el principio fue la técnica. El hombre no sería lo que es sin la técnica. La técnica no era ciencia, era pura técnica, ¿sí? Nuestro antepasado, que vadeaba un río sobre un tronco, no conocía el principio de Arquímedes, sencillamente, ¿sí? Y el que usaba el fuego no sabía nada de termodinámica, pero usaba el fuego. Luego, más tarde, aquí solemos decir que en el siglo V a.C., allí alrededor de Atenas, nació lo que conocemos como ciencia. En el siglo XVII es la gran revolución científica. En el XVIII comienzan las revoluciones industriales, que aportan sobre todo organización y economía. Bueno, pues con la ciencia, la técnica,
según Miguel Ángel Quintanilla, por ejemplo, se forma la tecnología. Pero esto todavía no es ingeniería, esto es tecnología. Entonces, ¿cuándo aparece la ingeniería? Cuando la tecnología tiene en cuenta a la sociedad. En el diálogo entre la tecnología y la sociedad, ahí nace la ingeniería. Y esto no lo digo yo. Miren la hermosura de la leyenda de la UPM. Técnica impendi nationi. Es la técnica, nosotros podríamos traducirlo, es la ingeniería lo que impulsa a las naciones, lo que mueve a las naciones, lo que construye a las naciones. El papel de los ingenieros, yo creo que a veces ni los propios ingenieros son conscientes del papel que tiene la ingeniería en la construcción de la sociedad. Por este es un asunto de la mayor relevancia. Es decir, cuando yo voy a clase como profesor de matemáticas o de física o de campo electromagnético, tengo que tener claro que lo que estoy yo trabajando con aquellos estudiantes va a influir en muy poco tiempo en la construcción de esa sociedad. Daniel Innerarity, que es un filósofo español, vasco, en este momento profesor de la Universidad del País Vasco, dice: el gran debate acerca de las tecnologías consiste en resituarlas en un ámbito amplio más allá del mundo calculable. La tecnología altera el paisaje en el que tienen lugar las interacciones humanas. No facilita cualquier resultado, pero la idea de que la tecnología es solo un instrumento minusvalora su capacidad de estructurar las situaciones, mientras que su concepción determinista la sobrevalora. Todo está afectado por la tecnología que usamos. Las tecnologías digitales no son únicamente medios, sino que implican una cierta manera de entender y vivir la comunicación, el espacio, el tiempo, el trabajo o la opinión. En nuestro caso diríamos la formación, diferente del que se hacía con tecnologías analógicas. Es decir, la introducción de las tecnologías digitales no es un asunto meramente instrumental o técnico. Y lo vamos a ver ahora mismo con unos cuantos desafíos que nos llegan. No sé cuánto tiempo me queda, Virginia, ya. Bueno, voy rapidísimo. El profesor José Ignacio Latorre, que es una autoridad mundial en mecánica cuántica, tiene una propuesta muy interesante. Dice: conforme hemos ido inventando máquinas, hemos ido perdiendo nuestra capacidad. Por ejemplo, cuando inventamos máquinas que tenían mucha fuerza, pues el hombre dejó de hacer esfuerzos y ahora tiene que ir al gimnasio. Cuando inventamos máquinas que calculaban muy bien, el hombre perdió una cierta capacidad de cálculo, ¿no? Pues bien, en este momento tenemos ya máquinas a las cuales les estamos entregando la toma de decisiones. Y la toma de decisiones es un problema ético. Entonces, estamos perdiendo la capacidad ética y vamos a dejar las decisiones en manos de las máquinas. Por ejemplo, él dice: supongan ustedes que con inteligencia artificial montamos nosotros el sistema de seguridad de un banco, ¿sí? Entonces, el banco está lleno de personas y entran unos asaltantes, fusil en mano, y que nadie se mueva, todo el mundo al suelo, cajero, deme el dinero. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué hará el sistema de seguridad del banco que está automatizado? ¿Disparará? ¿Matará? Pues depende. ¿De qué? De cómo se haya programado. ¿Con qué criterios? Por ejemplo, si el que hizo el programa se movió por la moral kantiana, dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Entonces no le va a matar, porque yo no quiero que a mí me maten. Pero si ha sido programado teniendo en cuenta la moral utilitaria de Bentham, por ejemplo, que dice: lo importante es el mayor beneficio de la mayoría durante el máximo tiempo. Entonces, para que todos los que están secuestrados vivan y el dinero se quede en el banco, hay que matarlos. Entonces, ¿de qué depende la decisión que toma el sistema? La decisión que toma el algoritmo. Pues de cómo ha sido programado.
¿Y eso qué es? Es un problema ético importantísimo. La nueva frontera ética de los datos. ¿Para qué se emplean los datos? Esa es una pregunta muy importante, pero no solo eso. ¿Cómo se han programado? ¿Sí? Por ejemplo, el sistema Watson en medicina. En Estados Unidos, al servicio de los jueces, ya está la inteligencia artificial. Hay muchas empresas que la selección de personal lo hacen mediante algoritmos. ¿Y quién ha preparado el algoritmo? ¿Y basado en qué principios ha preparado el algoritmo? Ese es un problema ético de la mayor seriedad. Por eso, y ya termino, Virginia. Ya decía Denis Diderot, si la unión de un alma con una máquina es imposible, que alguien me lo demuestre. Y si es posible, que alguien me diga qué efectos tendría esta unión. Y John von Neumann, el gran matemático, uno de los más grandes inteligencias del siglo XX, decía, el continuo y acelerado progreso de la tecnología y los cambios de vida de los humanos muestran signos de aproximarse a una especie de singularidad esencial en la historia de la especie. Bueno, sin que sea esto, ni es ficción, ni es terrorismo intelectual, ¿sí? Pero Nick Bostrom ya en el año 2014 escribía lo siguiente: definamos una máquina ultrainteligente como aquella que puede superar todas las actividades intelectuales a cualquier humano por listo que sea. Dado que el diseño de las máquinas es una de estas actividades, una máquina ultrainteligente podrá diseñar máquinas aún mejores incuestionablemente, y habría una explosión de inteligencia. La inteligencia humana quedaría completamente rezagada. En consecuencia, la primera máquina ultrainteligente será la última invención que los humanos puedan hacer, asumiendo que esta máquina sea lo suficientemente dócil como para permitir que mantengamos su control. Este es nuestro futuro inmediato. Y es un problema ético. Por eso, José Ignacio Latorre acaba diciendo, el siglo XXI es el siglo de la ética. El siglo XIX fue el siglo de la química. La primera mitad del siglo XX, el siglo de la física. La segunda mitad del siglo XX, de la biología. El siglo XXI es el siglo de la ética. ¿Sí? Entonces es absolutamente esencial que nosotros tengamos en cuenta los desafíos de la ética a la hora de formar a los estudiantes. Y esto no se resuelve con un cursito de ética dado de aquellas maneras, no. El profesor Reséndiz, Daniel Reséndiz de México, en un libro precioso que tiene sobre la ingeniería, dice, es esencial que en todas las escuelas y facultades de ingeniería hay un departamento de ciencias sociales y humanidades, dentro del cual estaría la responsabilidad de formar éticamente, pero no solo el curso de ética, sino nuestros estudiantes necesitan una formación técnica del mayor nivel, científica y técnica, pero del mismo nivel una formación social. ¿Sí? En muchos países de América Latina hay ciencias básicas de la ingeniería, ciencias específicas de la ingeniería y luego dicen enseñanzas complementarias. ¿Sí? Bueno, ahí hay una cosita que se deja. No. Es nuclear, es esencial. Bueno, no les quiero entretener más. Muchísimas gracias por su atención. Perdón, Virginia, si me he pasado, pero el asunto es apasionante y yo me apasiono mucho con este tema. Muchas gracias.